El puñetazo que le di a mi hermano Eduardo resonó como un trueno en la cocina de nuestra casa en Alicante, salpicando aceite de oliva por las baldosas blancas que mamá tanto odiaba ensuciar. «Maricón de mierda», gritó él, con la mejilla enrojecida y los ojos ardiendo de rabia, mientras yo, con solo 16 años, sentía que el mundo se me venía encima como una ola traicionera del Mediterráneo. Aquella noche de verano del 2005, bajo el calor sofocante que entraba por las persianas de madera, juré que nunca más volvería a mirar atrás, pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. Me llamo Mario, y crecí en el corazón de Alicante, donde el mar siempre susurra secretos a los que saben escuchar. Nuestra familia era de esas típicas de la costa levantina, papá pescador en el puerto, con las manos curtidas por las redes y el salitre, mamá, una costurera incansable que bordaba sueños en mantones de Manila para las fiestas de hogueras. Y nosotros dos, Eduardo y yo, los hijos varones que debían ser el orgullo de la casa. Él, 4 años mayor, el hermano perfecto, alto, moreno, con esa sonrisa que derretía a las chicas del barrio y un futuro asegurado en la Universidad de Valencia, estudiando ingeniería. Yo, el pequeño, flaco y callado, con un corazón que latía al ritmo de las olas pero que guardaba un secreto que me ahogaba como el Levante en agosto. Todo empezó en esa maldita cena familiar, una de esas noches en que el aire huele a azahar y a espetos de sardinas asadas en la playa. Habíamos vuelto de las hogueras, con el humo de las barracas aún pegado a la ropa, y la tele escupía noticias sobre el matrimonio gay que acababa de aprobarse en España. Papá soltó una de sus frases lapidarias: «Eso es cosa de extranjeros, aquí en Alicante somos de familia tradicional». Eduardo, con una cerveza Alhambra en la mano, se rió y me miró de reojo. Yo estaba cortando el pan, pero mi cuchillo temblaba. Esa misma tarde, en el baño del instituto, había besado a un chico de mi clase, un fugaz roce de labios que me dejó temblando de miedo y euforia. Y él lo sabía. Lo había visto todo desde la puerta entreabierta. ¿Verdad, Mario? Tú no serás de esos, ¿eh? El maricón de la familia, soltó Eduardo con esa voz burlona que usaba para todo, como si la vida fuera un chiste eterno. La mesa se quedó en silencio. Mamá fingió no oír, atareada con la paella, papá carraspeó y cambió de canal. Pero yo sentí el calor subiendo por mi cuello, el nudo en la garganta que no me dejaba tragar. «Cállate, Edu», murmuré, pero él siguió, alzando la voz para que sonara como una broma: «Venga, hermanito. Si te gustan los chicos, avisa, que te presento a mi amigo el torero, a ver si te enderezas». Las risas de los tíos que habían venido de visita me taladraron el pecho. Me levanté, la silla chirrió contra el suelo de terrazo, y antes de pensarlo, mi puño voló directo a su cara. El impacto fue seco, como romper una ola contra las rocas del Cabo de Santa Pola. Eduardo se tambaleó, la cerveza se derramó sobre la mesa, y por un segundo, vi en sus ojos algo más que rabia, miedo. «¿Qué coño te pasa, invertido?», rugió, levantándose de un salto y agarrándome por el cuello de la camisa. Papá nos separó a empujones, gritando que éramos una vergüenza para la Virgen del Remedio. Mamá lloraba en silencio, limpiando el desastre con un trapo. Esa noche, me encerré en mi habitación, con el póster de Almodóvar arrancado de la pared y el corazón hecho trizas. Juré que huiría de Alicante, de esa casa donde el amor familiar olía a traición. A los 18, lo hice. Me fui a Madrid con una mochila y un billete de Renfe, dejando atrás el mar que tanto amaba y a un hermano que, en el fondo, era mi espejo roto. Madrid fue mi salvación y mi infierno. La ciudad bullía de vida, de bares en Chueca donde los hombres se besaban sin miedo bajo las luces de neón, pero yo llevaba Alicante clavado en el alma como una espina de pino de la Sierra de Aitana. Trabajé de camarero en un local de Malasaña, sirviendo cañas a artistas y activistas, y por las noches, en mi piso compartido en Lavapiés, escribía cartas que nunca enviaba. Cartas a Eduardo, contándole cómo había salido del armario en una manifestación del orgullo, cómo había amado y perdido a un chico llamado Javier, un bailarín andaluz que me dejó por un futuro en Barcelona. «Hermano, ¿y si tú también sientes esto? ¿Y si el que grita más alto es el que más teme?», garabateaba en hojas que terminaban arrugadas en la basura. Los años pasaron como un torbellino. Volví a Alicante solo para el funeral de papá, en 2015, cuando el cáncer se lo llevó en 6 meses crueles. Eduardo estaba allí, más guapo que nunca, con el traje negro que le quedaba como un guante y una esposa al brazo. «Laura»,
una profesora de la universidad local, rubia y sonriente, el epítome de la mujer valenciana. Me abrazó con rigidez, murmurando un lo siento, Mario, que sonó hueco. No hablamos de lo nuestro, de esa brecha que el tiempo no había cerrado. Mamá, envejecida por el duelo, me tomó la mano y susurró, hijos, no dejéis que el rencor os coma el alma. Pero el rencor era mi armadura. Me quedé una semana, paseando solo por la explanada de España, escuchando el rumor de las palmeras y el eco de las guitarras flamencas en los bares del puerto. Eduardo intentaba acercamientos torpes, una cerveza en el Postiguet, recuerda cuando éramos críos y robábamos mangos del huerto del vecino. Yo respondía con monosílabos, el viejo dolor latiendo bajo la piel. Regresé a Madrid, pero algo había cambiado. Empecé a soñar con él, no como el bully de antaño, sino como el niño que me defendía de los matones en el colegio, el que me enseñó a nadar en las calas de Villajoyosa. ¿Era nostalgia? ¿O algo más profundo, ese lazo fraternal torcido por el secreto compartido? En 2020, la pandemia nos golpeó como una resaca colectiva. Madrid se vació, y yo, con el bar cerrado, volví a Alicante por obligación. Mamía estaba sola, frágil, y Eduardo. Eduardo me llamó una noche, su voz quebrada por el altavoz del móvil, Mario, ven. No puedo solo con esto. Pensé que era por ella, pero cuando llegué a la casa familiar, en el barrio de San Blas, lo encontré demacrado, con ojeras que delataban noches en vela. ¿Qué pasa, Edu? Laura te dejó, bromeé, colgando la chaqueta en el perchero de mimbre. Él se rió, pero fue una risa amarga, como el vermut con ginebra que bebemos en las verbenas. Siéntate, hermanito. Tenemos que hablar. Mamá dormía en su habitación, el ventilador zumbando como un insecto moribundo. Nos sentamos en la terraza, con vistas al mar que brillaba bajo la luna llena de junio. El aire olía a jazmín y a humo de barbacoas lejanas. Eduardo abrió una botella de vino de la tierra, un monastrell áspero que picaba en la lengua. Mario, lo que te dije aquella noche. Fue una mierda. Yo era un crío asustado, queriendo impresionar a papá, a los amigos. Pero tú. Tú fuiste valiente. Yo no. Sus palabras me golpearon como una ola fría. ¿Valiente? Me llamaste maricón delante de todos, Edu. Me rompiste. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y él extendió la mano, pero la retiró como si quemara. Lo sé. Y cada día lo lamento. Pero hay más. Mucho más. Bebió un trago largo, y entonces lo soltó. Laura y yo nos separamos hace meses. No es por ella, es por mí. Soy. Como tú. Gay. Siempre lo he sido, pero lo negué. Me casé para encajar, para ser el hijo perfecto. Tuve aventuras, en Valencia, en viajes de trabajo. Hombres en moteles cutres, besos robados en baños de discotecas. Pero al volver a casa, el peso me ahogaba. El mundo se detuvo. Mi hermano perfecto, el que me había humillado, era un prisionero de su propio armario. ¿Por qué ahora? Susurré, el corazón martillando. Porque vi cómo vivías tú, Mario. En tus redes, en las fotos del orgullo. Parecías libre. Y cuando papá murió, y luego la pandemia. No pude más. Pero tengo miedo. ¿Y si la familia se entera? ¿Y si mamá? Su voz se quebró, y por primera vez, vi al Eduardo vulnerable, el que compartíamos sueños infantiles bajo las estrellas de la Santa Cruz. Esa confesión abrió las compuertas. Hablamos hasta el amanecer, desenterrando fantasmas, como él había sospechado de mí desde niño, como mi puñetazo esa noche lo había marcado tanto como a mí, como había intentado curarse con mujeres, con alcohol, con el trabajo que lo consumía. Te envidiaba, Mario. Tu rabia era honestidad. La mía, cobardía. Le conté mis propias heridas, el rechazo de Javier, la soledad en Madrid, el anhelo de volver al mar sin cadenas. Nos abrazamos allí, en la terraza, con el vino olvidado y el sol tiñendo el horizonte de rosa. No era un abrazo de amantes, Dios, no, éramos sangre del mismo tronco, sino de supervivientes, de hermanos que se reconocían en el espejo del dolor. Pero la vida en Alicante no perdona los secretos. Laura,
con su dignidad de profesora de literatura, se enteró por un descuido, un mensaje en el móvil de Eduardo, de un amante anónimo. El escándalo estalló como una mascleta en las hogueras. Ella lo confrontó en casa, gritando, ¿todo este tiempo mintiendo? ¿Por qué no me lo dijiste, Edu? Pensé que era infértil o algo. Mamá, que oyó el alboroto desde su habitación, entró pálida como un sudario. Hijo, ¿es verdad? Eres como Mario. Eduardo se derrumbó, confesándolo todo entre sollozos. Yo estaba en la cocina, preparando café, y sentí el suelo temblar. ¿Y si esto nos destruía a todos? La familia se fracturó. Tíos y primos murmuraban en las reuniones, pobre Laura, casada con un invertido. Y Mario, el que empezó todo. Papá ya no estaba para mediar, y mamá, devota de la Virgen, pasó noches en la iglesia del barrio, rezando por la salvación de sus chicos. Eduardo se hundió en una depresión silenciosa, bebiendo solo en el balcón, mirando el mar como si quisiera ahogarse en él. Yo intenté ser el puente, lo arrastré a terapia en el centro de Alicante. Un psicólogo gay que hablaba con acento murciano y citaba a Lorca. El amor no es pecado, es el miedo el que corrompe, nos decía. Pero el miedo era un monstruo tenaz. Entonces llegó el alto trao, ese giro que me dejó sin aliento. Era agosto de 2022, el calor asfixiante, y las hogueras rugían con sus castillos de cartón piedra ardiendo en la noche. Eduardo había conocido a alguien, un tipo llamado Pablo, un chef de un restaurante en el puerto, con tatuajes de anclas y una risa que iluminaba la penumbra. Se veían a escondidas, en calas ocultas de Santa Pola, besos salados por el mar. Yo lo supe por casualidad, espiando un mensaje en su teléfono mientras él dormía la siesta. Celos absurdos me invadieron, no románticos, sino fraternales, ese temor a perderlo ahora que lo recuperaba. Pero peor, Pablo era el ex de Javier, mi Javier, el que me rompió el corazón en Madrid. ¿Estás loco, Edu? Ese cabrón destruyó mi vida, le grité una tarde en la playa del Postiguet, con las gaviotas chillando sobre nosotros. Él palideció, el sol quemando su piel olivácea. No lo sabía, Mario. Joder, lo siento. Pero me hace sentir vivo. ¿Vas a sabotearlo por rencor? La discusión escaló, palabras como dagas, tú me sabotearte a mí primero, hipócrita. Me llamaste maricón y ahora juegas a lo mismo. Él se levantó, arena pegada a las piernas, y me empujó. Al menos yo no huyo. Tú te fuiste, Mario, dejándonos solos. Eres el cobarde. Corrí hacia el agua, las olas lamiendo mis pies, sollozando como un niño. ¿Era verdad? ¿Había huido yo también, dejando a mamá con su dolor, a él con su secreto? Esa noche, el clímax explotó en una fiesta familiar, una de esas verbenas donde el aire vibra con petardos y rumba catalana. Pablo estaba allí, invitado por Laura en un intento torpe de civilizar el divorcio. Javier, enterado por chismes del barrio, apareció de improviso, con su acento andaluz y esa mirada que aún me dolía. El alcohol fluía como el Segura en crecida, y las tensiones estallaron. Eduardo y yo nos enfrentamos en el jardín, bajo el limonero que papá plantó. Admítelo, Edu. Siempre me odiaste por ser yo. Él, ebrio, soltó la bomba, te envidié porque tú lo asumiste. Yo te herí para no herirme a mí. Pero Pablo. Él me ve, Mario. ¿Cómo tú ves el mar? Javier intervino, revelando su propia verdad, Pablo me dejó por ti, Edu, pero yo. Yo aún amo a Mario. Siempre lo hice. El caos fue total. Puñetazos no, pero gritos que atrajeron a la familia entera. Mamá se desmayó, Laura vomitó en las macetas, y los tíos llamaron a la policía por escándalo público. En el hospital, mientras esperábamos que mamá se recuperara, Eduardo y yo nos sentamos en el pasillo, exhaustos. Hermanito, perdóname. No por lo de Pablo, sino por todo. Extendí la mano, y esta vez, la tomé. Solo si tú me perdonas por huir. Somos un desastre, Edu, pero somos familia. Los meses siguientes fueron un renacer lento, como el otoño en Alicante cuando las almendras caen dulces de los árboles. Mamá, con su fe inquebrantable, nos abrazó un domingo en la iglesia. Dios ama a todos sus hijos, incluso los que tardan en encontrar el camino.
Laura firmó los papeles del divorcio con gracia, encontrando consuelo en un grupo de apoyo para esposas de hombres closeteados. Eduardo y Pablo duraron poco, demasiado fuego, poco oxígeno, pero le enseñaron a mi hermano a salir del armario con orgullo, uniéndose a la asociación LGTB local, marchando en el Orgullo de Alicante con una bandera arcoíris que ondeaba como las velas de las hogueras. Yo, por mi parte, me quedé. Abrí un pequeño café en la explanada, sirviendo churros con chocolate y cafés con leche, un refugio para los que, como nosotros, llevaban secretos en el corazón. Javier volvió, no como amante, sino como amigo, curando heridas con conversaciones hasta el alba. Y Eduardo, mi hermano perfecto, ahora imperfecto y real, se convirtió en mi confidente, mi compañero de paseos por el castillo de Santa Bárbara, donde el viento del levante barre los miedos. Hoy, en diciembre de 2025, miro el mar desde la terraza de la casa familiar, con una copa de vino en la mano y Eduardo a mi lado, riendo de tonterías pasadas. No todo es perfecto, hay cicatrices, ecos de dolor, pero hemos aprendido que el amor, el verdadero, no es un armario cerrado, sino una puerta abierta al sol de Alicante. Y en esa luz, hermanos o no, encontramos nuestra verdad. La reconciliación no fue un cuento de hadas, como esos que cuentan las abuelas en las plazas de Alicante durante la siesta, con el sol filtrándose a través de las bugambillas. No. Fue un camino empedrado, lleno de piedras que nos hacían tropezar, de lluvias torrenciales que lavaban la suciedad pero dejaban el barro pegajoso. Después de aquella noche en la verbena, cuando el aire apestaba a pólvora y a secretos quemados, Eduardo y yo juramos reconstruir lo nuestro. Pero las promesas, en la Costa Blanca, se deshacen como la nieve en julio si no se riegan con esfuerzo. Mamá se recuperó en una semana, pero su corazón llevaba una grieta nueva. La encontré una mañana en la cocina, amasando pan con harina de algarroba, las manos temblorosas. Mario, hijo, ¿por qué no me lo dijisteis antes? ¿Creíais que os repudiaría? Sus ojos, del color del mar en tormenta, brillaban con lágrimas contenidas. La abracé, oliendo a su perfume de lavanda de la sierra. Mamá, el miedo es un ladrón. Nos robó años. Ella asintió, recordando sus propias juventudes bajo el franquismo, cuando las pasiones se susurraban en callejones oscuros. Pues devolvédselo. Sed felices, mis chicos. Por vuestro padre, que os amaba tal como erais. Eduardo, por su parte, se lanzó a la vida con la furia de un toro en las fiestas de San Juan. Se inscribió en el gimnasio del puerto, donde los pescadores levantan pesas con el mismo ritmo que echan redes, y empezó a salir abiertamente. Su primer orgullo en Alicante fue un espectáculo, marchó al frente de la carroza, con un tanga arcoíris y una corona de laurel, gritando consignas contra la homofobia. Yo lo vi desde la multitud, en la Rambla Méndez Núñez, y por primera vez, reí de verdad. Mira al perfecto, le grité, y él me lanzó un beso, salpicado de purpurina. Pero detrás de la fiesta, las sombras acechaban. Llamadas anónimas de amigos del pasado, Edu, ¿estás loco? Piensa en tu carrera. Y peor, las miradas en el trabajo, en la constructora donde dirigía proyectos de reformas en el casco antiguo. Un cliente, un empresario de Elda, canceló un contrato grande tras oír rumores. No trato con maricones, soltó por teléfono. Eduardo colgó, pero yo vi cómo se le hundían los hombros. Yo no estaba exento. Mi café, olas libres, prosperaba, mesas de madera reciclada del muelle, paredes con fotos en blanco y negro de las hogueras de los 80, y un rincón de libros con Federica Monseni y Carmen Laforet, para que los clientes sintieran que no eran solo un late, sino un refugio. Pero el barrio murmuraba. Una clienta habitual, doña Carmen, la frutera del mercado central, dejó de venir. Mario, no es por ti, es por... Ya sabes, el pecado. Le respondí con una sonrisa forzada, doña Carmen, el único pecado es el miedo. Pero por dentro, dolía. ¿Y Javier? Ah, Javier. Su regreso fue un bálsamo envenenado. Venía de Sevilla, donde había montado una escuela de flamenco, y se instaló en un piso en el Ensanche. Cenábamos juntos, paseábamos por el parque de la Ereta, hablando de todo y de nada. ¿Te echo de menos, Mario? No como antes, pero sí, confesó una noche, bajo las luces de la feria de julio. Lo besé,
impulsivo, y por un instante, el mundo fue perfecto. Pero al día siguiente, el pánico, ¿y si es otro error? ¿Y si Eduardo lo ve como traición? El verdadero conflicto estalló en septiembre, cuando el levante soplaba furioso, trayendo arena del desierto y tormentas de arena que nublaban el cielo. Eduardo me invitó a una cena con Pablo, en un intento de cerrar círculos. Pablo, con su delantal de chef y su acento de interior, cocinó una fideuá de marisco que olía a gloria, en su ático con vistas al peñón de Ifach. Javier estaba allí, por supuesto, y la tensión era palpable como el ozono antes de la lluvia. Brindamos con cava Freixenet, pero las palabras se torcieron pronto. Mario, ¿sigues resentido conmigo?, preguntó Pablo, sirviendo el alioli. Por Javier, quiero decir. No sabía que erais importantes. Respondí con honestidad brutal, lo fuisteis. Pero duele que mi hermano herede mis ruinas. Eduardo intervino, rojo de ira, basta, Mario. Esto no es sobre ti. Pablo me da algo que no tengo, libertad. Javier, siempre el pacificador, intentó mediar, chicos, el pasado es humo de hogueras. Quemémoslo. Pero yo exploté. Libertad. ¿Y la tuya, Edu? ¿La que me negaste? Me humillaste para sentirte normal, y ahora usas a Pablo como trofeo. La mesa voló, platos rotos, vino derramado como sangre no derramada. Pablo se levantó, herido, no soy un trofeo, joder. Soy un hombre que ama. Eduardo me miró con ojos de fuego, sal de aquí, Mario. Eres tóxico. Corrí a la calle, el viento azotándome la cara, y acabé en la playa, gritando al mar negro. Esa noche, solo en mi piso, con el eco de las olas rompiendo contra el dique, entendí el abismo de mi rabia. No era solo por Eduardo, era por mí, por el chico que fui, el que soñaba con un hermano protector en lugar de un verdugo. Llamé a mamá, sollozando, lo he perdido otra vez. Ella, con voz de arrullo, no, hijo. Los hermanos son como el olivo, retorcidos, pero inquebrantables. Al amanecer, Eduardo apareció en mi puerta, ojeroso, con una botella de orujo de hierbas. Perdóname, Mario. Pablo se fue. Dijo que no puede con dramas familiares. Nos sentamos en el suelo, bebiendo en silencio, y entonces fluyó la verdad cruda, su miedo a la intimidad, mi terror al abandono. Te necesito, hermanito. Sin ti, soy la mitad. La traición vino de donde menos lo esperaba, de la familia extendida. En Navidad de 2023, durante la cabalgata de los Reyes Magos, con los niños lanzando caramelos desde las carrozas, un tío nuestro, el de Orihuela, nos confrontó en la cena de Nochebuena. Eduardo, Mario, estáis escandalizando a todos. Pensad en las primas, en la reputación. Mamá lo calló, basta, hermano. Mis hijos son hombres de bien. Pero el daño estaba hecho. Eduardo, herido, se aisló de nuevo, volviendo a sus viejos patrones, noches en bares de Elche, besos anónimos que lo dejaban vacío. Yo lo seguí una vez, como un fantasma, viéndolo en un local cutre, con luces estroboscópicas y música house que ahogaba los sollozos. Para, Edu, le supliqué al día siguiente. Esto no eres tú. Él rompió, si lo soy. El gay avergonzado que te cree. El punto de inflexión fue una carta, una de esas que escribí años atrás en Madrid y nunca envié. La encontré en una caja vieja, al limpiar el ático para las hogueras de 2024. Se la di, temblando, léela. Es lo que debí decirte entonces. En ella, le perdonaba, le confesaba mi amor fraternal torcido por el dolor, mi deseo de que fuéramos libres juntos. Eduardo la leyó en la playa, al atardecer, y cuando terminó, lloró como un niño. Mario, yo también te quiero. Más que a nada. Perdóname por no decírtelo. Desde entonces, el lazo se tejió más fuerte. Ayudamos a mamá a plantar un huerto en el patio, con tomateras y albahacas que perfumaban el aire de promesas. Eduardo empezó a salir con un chico estable, un profesor de historia de la universidad, con quien camina por el palmeral y discute sobre la guerra civil como amantes. Yo y Javier. Somos amigos con beneficios, un amor maduro que sabe a sal y a madurez. Y en las noches de luna llena, Eduardo y yo nos sentamos en la terraza,
contando estrellas, recordando no las heridas, sino las risas compartidas. La vida en Alicante no es un paraíso sin espinas, pero hemos aprendido a podarlas. El mar nos enseña, olas que rompen y vuelven, secretos que el tiempo revela. Mi hermano ya no es perfecto, es real, y en esa realidad, encontramos nuestra humanidad. El 2025 trajo vientos de cambio, como el poniente que barre las playas de Alicante en invierno, limpiando la arena para nuevos pasos. Mi café Olas Libres se convirtió en un faro para la comunidad. Noches de poesía con autores locales que recitaban versos de Salinas sobre amores imposibles. Talleres de escritura donde closeteados anónimos desenterraban sus verdades. Eduardo, con su nuevo amor, Andrés, se unió. Organizaban charlas sobre salud mental LGTB en el centro cívico, con cafés y bizcochos de anís que mamá horneaba. Hermanito, mira lo que hemos construido, me dijo una tarde, mientras colgábamos banderas arcoíris en la fachada. Asentí, el pecho hinchado de orgullo, de las cenizas, Edu. Como las hogueras. Pero el pasado, ese perro fiel, siempre regresa. En primavera, durante la Semana Santa, con las procesiones de la Virgen del Remedio desfilando por las calles empedradas, recibí una llamada de Laura. Su voz, serena pero tensa: Mario, necesito verte. Es sobre Eduardo. Me reuní con ella en un banco del Parque Central, bajo los naranjos en flor que perfumaban el aire de azahar dulce. No es rencor, créeme. Pero encontré cartas. De cuando él y yo empezábamos. Cartas donde me juraba amor eterno, pero entre líneas, dudas sobre su identidad. Y una, dirigida a ti, Mario. No la abrí, pero... ¿Sabías que te escribía? Mi estómago se revolvió. ¿A mí? ¿Cuándo? Hace años, antes del divorcio. La guardé, pensando que era un error. Esa noche, Eduardo y yo nos enfrentamos de nuevo, pero esta vez con guantes de terciopelo. Le mostré la carta, sellada, con su letra angulosa: Mario, si lees esto, es porque no pude decírtelo en persona. Te herí porque te veía en mí, y me aterrorizaba. Perdóname, hermano. Eres mi luz. Lágrimas rodaron por su rostro, y por el mío. La escribí la noche después de tu puñetazo, Mario. Quería dártela, pero el orgullo. Lo abracé, fuerte, como en la infancia cuando jugábamos a piratas en las rocas de la Albufera. Ya está, Edu. Leída y perdonada. El clímax final, el que nos unió para siempre, llegó en junio, con las hogueras rugiendo como dragones de fuego. Habíamos planeado una barbacoa familiar en la playa del San Juan, con espetos y música de estopa sonando desde un altavoz. Mamá, radiante en su mantón bordado, asaba pimientos. Andrés y Javier charlaban de fútbol, riendo como viejos amigos, primos y tíos. Los escépticos venían con recelo pero se quedaban por el olor a marisco. Eduardo y yo, responsables de las bebidas, nos escabullimos a la orilla al atardecer. El sol se hundía en el Mediterráneo, tiñendo las olas de oro líquido, y el castillo de Santa Bárbara velaba desde lo alto como un guardián silencioso. ¿Recuerdas nuestra primera pelea de verdad?, preguntó él, quitándose los zapatos y metiendo los pies en el agua fría. Sonreí, amargo, ¿cómo olvidarlo? Tú, el héroe, yo, el villano. Sacudió la cabeza: no, Mario. Tú eras el valiente. Yo, el traidor a mí mismo. Hablamos de todo: de papá, que sospechaba pero callaba por amor; de mamá, cuya fe se había ensanchado como el mar; de los años perdidos en Madrid, donde yo bailaba en discotecas para olvidar, y él se ahogaba en mentiras. Pero míranos ahora, dijo, alzando la vista al cielo donde los fuegos artificiales empezaban a estallar. Hermanos. Libres. Entonces, el giro, un grupo de chavales del barrio, borrachos de sangría, se acercó burlones. Maricones. ¿Vais a besaros para la foto? El viejo instinto rugió en mí, pero Eduardo me detuvo. Se levantó, alto y firme, y les habló con calma: somos hermanos, chicos. Y sí, somos gay. ¿Y qué? Venid, uníos a la fiesta. Hay paella para todos. Los chavales, descolocados, murmuraron y se fueron, pero uno se quedó, tímido: yo. También lo soy. Gracias.
Ese momento, bajo las explosiones de colores, fue el verdadero armario roto, no solo nuestro, sino el de otros. La noche culminó en baile, con la familia entera girando al ritmo de la Macarena, risas ahogando los ecos del pasado. Mamá me susurró al oído: hijo, esto es la vida. Imperfecta, pero nuestra. Eduardo y yo, exhaustos, nos sentamos en la arena, mirando las brasas de la hoguera apagándose. Gracias por volver, Mario, dijo. Gracias por salir, Edu, respondí. Hoy, el mar de Alicante sigue susurrando, pero ahora sus secretos son de esperanza. Hemos perdonado, no solo al otro, sino a nosotros. El amor fraternal, ese lazo de sangre y alma, nos salvó de la oscuridad. Y en cada ola que rompe, oigo la promesa: somos imperfectos, pero juntos, invencibles.